que comenzaron los cuartos de final en la Copa Centroamericana y el Motagua llegó a faltarle respeto a la Liga Deportiva Alajuelense. Le cuento qué ocurrió en el Alejandro Morera Soto. Hablamos de los partidos del miércoles, que son dos. Hablamos del partido del jueves, de las eliminatorias mundialistas, porque Guatemala ya trabaja de cara al encuentro ante Surinam y El Salvador. Hablamos de lo que ocurre en la preparación de ese Honduras, Costa Rica, lo que pasa en El Salvador, que Panamá llega presionado. Mire, hablamos de eso y de mil hierbas más en este programa de Un Poco de Todo con su servidor Saúl Salguero y comenzamos abriendo el telón y hablando de la Copa Centroamericana. Mire, llegaron 8 equipos a la fase de cuartos de final. El único país que metió a sus 3 representantes, y es de aplaudir, es Honduras. Llegaron con 3 representantes y los 3 representantes llegaron a la fase de cuartos de final. Eso es de aplaudir. Llegaron 2 equipos ticos, llegaron 2 equipos panameños, llegó un equipo guatemalteco, en fin, hablamos de eso. ¿Por qué? Porque los cuartos de final arrancaron con ese partido interesante entre la Liga Deportiva Alajuelense, 2 veces campeón de este certamen en el 23 y en el 24 de manera consecutiva, ante una Motagua que ha llegado a cuartos de final en 3 oportunidades de manera consecutiva. Llegaron en el 2023, en el 2024 y repiten en este 2025. ¿Será que la tercera es la vencida para el Motagua? Porque llegó al Alejandro Morera Soto en un partido que pintaba de pronóstico reservado. Y vaya que no nos equivocamos al decirlo. Fue un partido cerrado. Obviamente, la Liga Deportiva Alajuelense comienza temprano a complicarse en ese encuentro. Al minuto 15 aparece Ronald Matarrita y de una manera infantil, troglodita, o póngale usted el nombre que usted quiera, pero se hace expulsar al minuto 15, complicando las aspiraciones de la Liga Deportiva Alajuelense en este partido jugando de local. Y al minuto 15 ya tienen que nadar en contra de la corriente con un hombre menos, luego de esta expulsión. Y aquí cabe rascarse la cabeza y preguntar por qué un jugador de 31 años, con la experiencia que tiene Matarrita, hacerse expulsar, y que aquí que alguien me diga que el árbitro Ismael López se equivocó mostrando tarjeta roja. En ningún momento. Fue una tarjeta roja válida. Fue una patada de lucha libre. Si usted vio el partido, sabe a lo que me refiero. Pero la manera infantil que Matarrita complica a la Liga Deportiva Alajuelense. Esto cambió por completo los planes de los rojinegros. ¿Por qué? Porque tuvieron que cuidarse más de un Motagua que yo pensé que al tener un hombre más en el terreno de juego iba a presionar con mayor fuerza. Y no lo hizo. Sí saca el triunfo el Motagua, porque al minuto 90 y fracciones, logra el único gol del partido. Aparece un joven de 18 años que llega en el segundo tiempo y Matías Vázquez, de manera acrobática con toque de cabeza, logra batir la puerta de la Liga Deportiva Alajuelense y poner el único gol de este partido, 1-0. El Motagua sacó esa victoria importantísima en este arranque de los cuartos de final, en el partido de ida. ¿Por qué? Porque cuenta el gol de visitante. Lo malo, al 90+5, en el añadido, el jugador Marcelo Santos del Motagua se va expulsado por doble amarilla, y también es de rascarse la cabeza y preguntarse por qué hacerse expulsar de una manera tan infantil y dejando con 10 hombres también al Motagua, ya sobre el final del partido.
Lo triste es que en el juego de vuelta, Santos será una ausencia importante en el Motagua. Es lo que a veces uno no entiende, qué piensan estos jugadores y cómo complican a sus equipos. Porque el próximo partido, el juego de vuelta, se va a realizar en el Estadio Nacional Chelatoucles el próximo martes 30 de septiembre. Llega con ventaja el equipo hondureño, el Motagua, sobre la Liga Deportiva Alajuelense. Mire, y muchos dirán que jugó mal la Liga Deportiva Alajuelense. No. Al contrario, viéndose con un hombre menos, cerró los espacios, complicó mucho al Motagua, tuvo un par de llegadas desafortunadamente para los intereses del representativo costarricense, no pudieron concretar. También Motagua generó oportunidades y tampoco pudieron concretarlas hasta que llegó precisamente Matías Vázquez a poner el 1-0, marcador que se mantuvo hasta el final del partido y le da esa ventaja al Motagua sobre la Liga Deportiva Alajuelense para ese partido de vuelta del 30 de septiembre en el Estadio Nacional Chelatoucles. Se vienen dos partidos interesantes para este miércoles, también de pronóstico reservado. Cualquier cosa puede pasar. Y aquí, aunque traigamos a la bola de cristal, lo más seguro es que no responda a nuestras preguntas, ni la inteligencia artificial, porque esa se equivoca más que nosotros. Miren, el Estadio Cementos El Progreso, el Xelajú recibe este miércoles precisamente al Sporting San Miguelito. Guatemala ante Panamá. En el otro partido, el Real España se estará enfrentando al Plaza Amador en el Estadio Francisco Morazán. Así los partidos para este miércoles. El jueves, en el Estadio José Rafael Fello Mesa, el cartaginés se mide al Olimpia, el tercer representativo hondureño en estos cuartos de final. La invitación es para que esté pendiente, si usted quiere ver los partidos. Mi consejo o el tip que le puedo dar es que ingrese a YouTube, busque el canal de la CONCACAF y usted podrá ver los partidos de manera gratuita con la aplicación de la CONCACAF. Y le digo, la transmisión es muy, pero muy buena. Mire, hablemos de las eliminatorias mundialistas. Estamos a menos de 2 semanas de que comience a rodar el esférico en los partidos de octubre. Si usted me permite, le voy a repetir la programación. El 9 de octubre, Nicaragua se enfrenta a Haití y Honduras lo hace ante Costa Rica en el grupo C, mientras que en el grupo A, el 10 de octubre, Surinam se mide a Guatemala y El Salvador se mide a Panamá en el grupo A. El 13 de octubre, Honduras se estaría enfrentando a la selección de Haití, Costa Rica a Nicaragua y el 14 de octubre, El Salvador ante Guatemala y Panamá ante la selección de Surinam. Mire, hay una selección que yo creo que es de aplaudir. Sabemos la necesidad que tiene Guatemala de salir del hoyo en el que se encuentra. Es en el último lugar del grupo A con 1 punto, fruto de ese empate que sacó en el Rommel Fernández ante la selección de Panamá. Pues la selección de Guatemala ya comenzó a trabajar con una nómina de 18 jugadores convocados por Luis Fernando Tena. ¿Cuáles son los jugadores? Mire, son 5 de Antigua, son 7 del Municipal, 4 de Comunicaciones, un jugador del Malacateco y un jugador del Xelajú. Ahora, ¿quiénes son los convocados que ya están trabajando de la mano de Luis Fernando Tena? Son José Ardón, José Rosales, Óscar Santís, Óscar Castellanos o Luis Morán de Antigua. Del Municipal, de los Rojos, están Jonathan Franco, José Morales, Kenderson Navarro, Nicolás Samayoa, Pedro Altán, Rodrigo Sarabia, Rudy Muñoz. Del Comunicaciones son 4, está Darwin Lom, Eric Lemus, Steven Robles y José Pinto. Del Malacateco, Kevin Ramírez y Elmer Cardosa del Xelajú. Esa es la lista de 18 jugadores que ha convocado Luis Fernando Tena
para trabajar a partir de esta semana, lo cual es de aplaudir. Mire, cuando usted ve la necesidad que tiene por salir del problema en el que está, obviamente entre más rápido comience a trabajar, mejor será su preparación para hacer frente a un partido que no es nada fácil enfrentando a Surinam. Un Surinam que está en la cima del Grupo A. Una selección de Surinam que lo demostró ante Panamá y lo demostró ante El Salvador, que no es una selección a la que se le puede ganar fácilmente. Pero Guatemala ya está trabajando a eso. Guatemala ya comenzó a trabajar para hacer frente al partido ante Surinam y el partido ante El Salvador en este mes de octubre. Eso es de aplaudir. Porque mientras Guatemala ya trabaja, en El Salvador se están preocupando más porque la barra azul llegue a apoyar a la selección, que la selección no comenzará a trabajar hasta el día 28 de septiembre. Y todavía se habla que habrá torneo de apertura. Que en ningún momento se va a suspender el torneo de apertura para que los jugadores puedan estar tiempo completo con la selección. Mire, eso lo puede tomar de varias maneras. Primero, que a la liga poco le importa el objetivo de clasificar a una Copa del Mundo. Segundo, que la federación tampoco hace presión pidiéndole a la liga que suspenda esos partidos para darle prioridad a la selección para hacer frente al encuentro contra Panamá, que no es fácil, y al encuentro ante la selección de Guatemala, que tampoco es fácil. Muchos se preocupan más porque la barra azul llegue a apoyar a la selección a que la selección comience a trabajar. Mire, realidades completamente diferentes. Guatemala trabajando y El Salvador preparando a las barras para que apoyen a la selección. Dígame, no es risible. Guatemala, 18 jugadores convocados. ¿Cuántos son los legionarios de Guatemala que serán tomados en cuenta por Luis Fernando Tena para estos partidos del mes de octubre? Son 6 jugadores. ¿Cuál es el grueso? Los jugadores que militan en la liga local. Con esos jugadores ya está trabajando la selección de Guatemala. ¿Cuál es el grueso de la selección de El Salvador? Jugadores que militan en la Liga Nacional. Por consiguiente, yo creo que el Bolillo Gómez, en vez de vender humo, debería de comenzar a trabajar con el grueso de la selección, porque su mayoría de jugadores están en la Liga Nacional. ¿Cuántos va a convocar que militan en el extranjero? Va a convocar a 5. 6 como máximo. Y ya sabemos quiénes son. Entonces siento yo que no hay excusa para no estar trabajando en este momento. Es, como le digo, son realidades muy diferentes. Muy diferentes porque en un lado realmente tienen objetivos y los quieren cumplir en base al trabajo. Y en otro quieren cumplir objetivos en base a milagros y a que la barra azul llegue a apoyar a la selección. Honestamente, de rascarse la cabeza. Se lo valgo a la selección de Panamá. Y hay muchos dirán, ay, va a hablar de Panamá. No, pero es cierto. Dígame cuántos jugadores de la selección de Panamá militan en el redondo nacional panameño. 2 jugadores. Máximo 3. Y los demás están en el extranjero. ¿Qué dicen los acuerdos de la FIFA en base a partidos oficiales? Fechas FIFA, en este caso de eliminatorias, que los equipos podrán ceder a sus jugadores 3 días antes de un partido oficial. Esas son las reglas de FIFA. Entonces, por eso le digo, es una cosa muy diferente una selección de Panamá a una selección de Guatemala y una selección de El Salvador. Igual
una selección de Surinam que tiene a sus jugadores militando en Europa, que es todavía mucho más difícil. ¿Por qué? Porque el nivel de estos jugadores es superior al nivel de los jugadores que militan en las ligas centroamericanas. Por eso le decía yo la importancia de participar en una Copa Centroamericana, por el aporte económico que este torneo da y que de esa manera los equipos que participan en la Copa Centroamericana pueden invertir ese dinero en infraestructura, en preparación de jugadores, en fin, en muchas cosas, porque recordemos, y esto no es de todos conocido, el fútbol centroamericano desafortunadamente es un fútbol pobre. Yo creo que tal vez donde más se juega económicamente mejor es en Costa Rica, porque los equipos tienen una visión muy diferente a la visión de los demás países centroamericanos. Nicaragua va por ese mismo camino. Hay equipos hondureños como el Olimpia, y usted podrá saber que hay equipos que se manejan más de una manera mucho más profesional que otros. Y esos equipos que se manejan de manera más profesional, pues tienen más dinero y los jugadores tienen un mejor nivel. Porque, seamos honestos, en un país como El Salvador deberían de estar trabajando ya. Normalmente en el fútbol profesional se trabaja a 2 turnos, mañana y noche. Se come en la casa club. En nuestros países, y me refiero a El Salvador, los jugadores entrenan una vez al día y cuesta encontrar una cancha de entreno. Por eso, viendo todas esas necesidades, la selección de El Salvador debería de estar trabajando ya de cara a los partidos ante Panamá y ante la selección de Guatemala. De lo contrario, mire, se está perdiendo tiempo. Y están jugando con la ilusión de mucha gente que piensa, que cree que El Salvador va a ir a la Copa del Mundo. Ya le digo, Guatemala se está preparando. 5 jugadores de Antigua, 7 del Municipal, 4 de Comunicaciones, 1 de Malacateco y otro del Xelajú han comenzado a trabajar ya con Luis Fernando Tena de cara a ese partido ante Surinam, que no será absolutamente nada fácil. En Costa Rica la Federación Costarricense de Fútbol ha tenido un acercamiento con la liga para que se pueda suspender el torneo precisamente una semana antes de los partidos de la selección de Costa Rica. ¿Por qué? Para que el técnico pueda contar de manera completa con todos los jugadores que militan en el Redondo Nacional. Y de esa manera preparar el encuentro ante la selección de Honduras, que no es un partido fácil. No lo es. En 68 oportunidades que estas dos selecciones se han enfrentado, Honduras y Costa Rica ha logrado 25 triunfos por 19 victorias de Honduras y hay un total de 24 empates. En Costa Rica ya están también planificando el trabajo del Piojo Herrera de cara a este partido. Le digo, son realidades muy diferentes las que se viven en este momento ya en las eliminatorias rumbo a la próxima Copa del Mundo. Lo habíamos hablado en el programa pasado. En un grupo A donde Panamá a esta fecha muchos nos imaginábamos que tendría más de 3 puntos y está en el tercer lugar con 2 empates, 2 puntos. Con una selección de Guatemala en el último lugar, con 1 punto. Con una selección de Surinam con un empate y un triunfo. Un empate que le saca a Panamá jugando de local y un triunfo en condición de visitante. Una selección de El Salvador que sacó una victoria en Guatemala, 3 puntos que lo ponen en el segundo lugar porque su segundo partido lo pierde ante la selección de Surinam. Y aquí digo, muchos dicen, el Cuscatlán pesa. El partido se jugó en el Cuscatlán y Surinam ganó 2 goles por 1. Y ahí no hay pero que valga, porque el lleno fue total.
Y la gente llegó y apoyó, y gritó, y apoyó a la selección, pero al final de los 90 minutos, cuando el árbitro dijo, hasta aquí no más, la pelota no rueda más, el triunfo se había ido para Surinam. Y todavía El Salvador espera que la FIFA llegue con el castigo por los gritos racistas que hubo al final del partido. Que todavía esa es estela o harina de otro costal. Ese es otro tema. Y lo más seguro es que la FIFA dé su dictamen, el castigo, ojalá, y sea económico. Porque si cierran el Cuscatlán, si hacen jugar a puerta cerrada a la selección, eso es todavía peor. Entonces, ojalá el castigo sea económico para que no se complique más la aspiración de El Salvador de llegar a una Copa del Mundo. Pero si hablamos de presión, la selección de Panamá llega muy presionada a este partido ante El Salvador. Mire cómo cambian las realidades, ¿no? Cómo cambian las posiciones en una tabla de clasificación que simplemente sigue lo ilógico que es el fútbol y lo bien que está Surinam, porque eso hay que aplaudirlo. Yo siempre lo dije durante la Copa Oro. Yo dije, si esa selección de Surinam queda en otro grupo que no fuera el de Costa Rica y México, esa selección avanzaba a cuartos de final. Pero desafortunadamente se topó con dos selecciones que en ese momento, en ese torneo, andaban muy pero muy bien. Pero ahora vemos a una selección de Surinam que se le paró a la selección de Panamá. Tuvo oportunidades para ganarle a la selección de Panamá y no concretaron. Panamá tuvo sus oportunidades y tampoco las concretó. Al final un empate que fue un balde de agua fría para la selección de Panamá. ¿Por qué? Porque en el segundo partido también vuelven a empatar. Mientras que Surinam saca una victoria en el estadio Cuscatlán. Ante una selección de El Salvador que llegaba muy inflada de ánimos por contar con estadio lleno, por los cambios que han habido en el fútbol salvadoreño, y eso han habido, me refiero al presidente del Instituto Nacional de los Deportes, que se va a convertir en el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Y que con el apoyo económico que tiene el gobierno, ahora hay dinero hasta para regalar o para quemar, porque sigo pensando que don Bolillo Gómez es un vendehumo. Pero en fin, esa es mi opinión personal. A muchos les gustará el bolillo, a otros no, a mí no me gusta. Para mí está desfasado. Y independientemente de quién llegara a dirigir a El Salvador, la situación sería igual, sería la misma. ¿Por qué? Porque la materia prima no sirve y no es culpa de los jugadores. Es quienes han dirigido el fútbol durante los últimos 40 años, como siempre lo he dicho. Pero le digo, así está la situación en las eliminatorias mundialistas. Estamos, ¿qué? A 2 semanas de conocer la realidad de lo que pueda pasar. En partidos que realmente son de pronóstico reservado, una selección de Guatemala enfrentándose a una selección de Surinam. Ojalá, mi corazón va obviamente con la selección de la Franja y pueda sacar una victoria ante la selección de Surinam. Ojalá. Pero un empate estaría básicamente ya despidiendo a la selección de Guatemala de cualquier aspiración de llegar de manera directa a la Copa del Mundo. Un empate estaría beneficiando a la selección que gane en el partido entre Panamá y la selección de El Salvador en el estadio Cuscatlán. Si El Salvador empata ante Panamá y se da un empate entre Guatemala y Surinam, mire, el beneficiado va a ser siempre El Salvador y Surinam. Esperando a ver qué es lo que ocurre en ese segundo partido cuando la selección de Panamá se enfrente a Surinam y la selección de Guatemala se enfrente a la selección de El Salvador en el estadio Cuscatlán. Ahí donde estará la barra azul. Mire, eso es lo que traía para ustedes
en este programa de Un poco de todo, recordando que se vienen partidos interesantes. Precisamente para este miércoles vamos a tener programa para hablar en resumen de lo que ha ocurrido precisamente en el arranque de los cuartos de final con el partido entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Motagua, que terminó con una victoria del Motagua de 1-0. Los partidos de este miércoles: el Xelajú enfrentándose al Sporting San Miguelito de Panamá, el Real España enfrentándose al Plaza Amador. Ojo con este Plaza Amador. Y también el partido del jueves estaremos calentando y hablaremos de números de ese Cartaginés ante los Leones del Olimpia. La invitación es para el programa de este miércoles. Recuerde, hay que vivir el fútbol con la cabeza. Bendiciones desde ahí arriba, un abrazo para usted, gracias por apoyar el canal. Este es Un poco de todo, yo soy Saúl Salguero.